La verdad Buenas tardes con es, todos, doctor. ¿qué tal? Es un gusto poder compartir con ustedes. Um, a ver si estoy admitiendo a algunas personas que falta que se conecten, revisando un poco la lista de participantes. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están hoy día? Muchas gracias por su conexión, por estar prestos un sábado en la tarde para compartir conocimiento de la jurisprudencia vinculante. Como ustedes saben, bueno, la jurisprudencia vinculante, en general las casaciones y los recursos de nulidad, son algo que particularmente me gusta investigar muchísimo, ¿ya? Desde ya no puedo decir que soy un procesalista, pero sí un amante de conocer cuál es la jurisprudencia vinculante. Creo desde ya que hay muchísimas resoluciones, incluso algunas contradictorias de la Corte Suprema, y me parece que la jurisprudencia vinculante marca un norte de cómo debe interpretarse y guiarse estas instituciones. Y es básicamente lo que vamos a analizar hoy día, la jurisprudencia vinculante. Les voy a señalar casi toda la jurisprudencia vinculante que se ha hecho sobre estas tres fases: etapa intermedia, juicio oral e impugnación. La que no pueda señalar o la que no pueda decir, igual la puedo comentar después, la tengo aquí a la mano en mi libro, así que podemos ampliar un poco el tema. Máximo, este tema me parece muy interesante porque con un grupo de estudiantes universitarios estamos preparando, y desde ya lo puedo decir, una reedición de la jurisprudencia vinculante. Así que, donde vamos a hacer un compendio, un vademecum de jurisprudencia vinculante penal, procesal penal, de ejecución penal, de falta, de delitos y de leyes especiales, bastante importante y bastante grande. Eso es lo que estoy trabajando y esa es mi última obra de preparación. La verdad agradezco la participación de muchísimas personas. Aquí somos más de 60, 65 en el chat del Zoom. La verdad, agradecido. A ver, los que van entrando, 65, 66, los que van entrando, los voy a ir admitiendo. Voy a tener la página de participantes abierto. Señores, como va a ser, básicamente lo que yo voy a comentar es cuál es la jurisprudencia vinculante valga la redundancia o valga el pleonasmo de la Corte Suprema, y vamos a señalar cuál ha sido el derrotero que ha tenido la Suprema respecto a lo que se tiene que entender en esta fase, ¿ya? Dicho esto, me parece bastante importante que pueda contar con la participación de ustedes, así que a mí me encanta que participen. No solamente pongan en el chat de comentarios que estoy presente, sino más bien coméntenme sus opiniones y sus dudas y sus inquietudes. Si pueden más, si tienen, si pueden prender el chat, pueden ver en el chat. Ese es un sábado en la tarde, sábado de pandemia, pre-cuarentena. Así que los insto a que se relajen y, como si estuviéramos en una charla, un buen café, comencemos a comentar lo que nos apasiona, como es la jurisprudencia. Me parece, agradezco realmente la buena concurrencia. En principio, quiero agradecer al CEFOCAP, una institución, la verdad, de lo más representativa en Ayacucho, en lo cual yo he tenido la oportunidad de ir hace muchísimos años a los cursos presenciales y ahora me están invitando a los cursos online. Tengo relación con los organizadores ya de no sé cuántos, 5 o 6 años, con muchos de ellos, y es una institución que no importa cuánto tiempo pase, sino que le guardo un aprecio y mucho cariño, ¿no? Porque, bueno, estoy participando en sus conferencias ya hace muchísimos años, 5, 6 años, no sé exactamente cuánto. Así que siempre que me llaman para participar en nuestros temas, yo estoy feliz de poder compartir. En general sé que nos ven, y ahora me parece que también eso está por Facebook Live. Muchísima más gente que de escucho. A ver, estoy admitiendo, estoy calentando un poco motores mientras que admitimos a todos los que están postulando, todos los que están queriendo entrar. Tal vez si la organización podría permitir que ingresen directo y que ellos no ingresen a la sala de espera, sería mejor.
no sé, una sugerencia. Si no, yo pues no tengo ningún problema en irlos admitiendo a todos mientras que van entrando. Ujú. Muy bien. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal las clases por Zoom y las conferencias por Zoom? ¿No? Ha cambiado, entonces esta es una manera increíble, ¿no? La posibilidad de... Un día yo estoy en 2 conferencias a la vez en 2 ciudades distintas. ¿No es maravilloso poder seguir actualizándonos y estar así? Las tecnologías han venido para quedarse. No concuerdo con los que dicen que vamos a volver a una conferencia. La verdad, las conferencias luego de la pandemia van a seguir siendo así. Lo que se van a hacer es espacio de networking para poder participar otras en calidad de seguir teniendo las relaciones de amistad, pero pues estoy completamente de acuerdo que las conferencias online han venido para quedarse. Mucho más cómodo. Y permite estar en varias ciudades, y permite movilizar personas que antes no podían salir. Y aparte, esto parece que se viene por muchos años más. Bueno, son 5:10. Parece que hasta ese momento está bien. No sé qué dice el anfitrión. Si es correcto, sigo haciendo que ingresen las personas. Gracias, doctor. Ya, Ya iniciamos ya con la clase. perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Pedro Alba Monge, soy magíster por la Universidad de Sevilla. Dijeron que era también abogado por la Universidad de Sevilla, y la verdad no. Soy abogado por la Católica, magíster de Sevilla, revalidé mi título sí, también aquí en la maestría de la Católica. Bueno, algo de administración he estudiado también y la verdad, ex trabajador de la Corte Suprema, la verdad, un estudioso de todos los temas de la jurisprudencia, con Alex Sánchez Torres. Tenemos un libro de casaciones, ¿ya? Que ya está a punto de salir la segunda edición. Y bueno, tengo este libro de jurisprudencia y como os iba comentando, también estamos preparando una segunda edición, así que este es mi tema, esto es lo que me gusta hacer. A buscar la jurisprudencia y ver la que es relevante. Y cuando me refiero a que la que es relevante, me refiero a la que es vinculante, la que vincula, la que realmente da una pauta, y no algunas contradictorias que he podido ver. Muy bien. Acá tengo la presentación para el video. Me gustaría, señores, que por favor, me gustaría, a ver, permítame un segundito. Me gustaría que todos puedan prender sus cámaras y además me gustaría mucho la participación de ustedes. ¿Ya? Un momento. Ni los sueños. Yo soy bruja. Ahora sí volvemos, señores. Ahora se escucha, estimada Roxana. Espero que sí. Muy bien. Comencemos con la exposición, las etapas intermedias de juzgamiento y la fase de impugnación en el nuevo Código Procesal Civil y cómo se tramita o cómo se ve en la jurisprudencia vinculante. Primero quiero señalar, ¿qué es lo que se entiende, qué es lo que nosotros entendemos, señores, por jurisprudencia vinculante? ¿Y por qué hemos elegido empezar ahí y no buscar la relevante o la importante o los nuevos acontecimientos? No, señor. La vinculante es un criterio de interpretación que emite la Corte Suprema
de cómo se debe, es un must en inglés, es un should, no es un should, es un must, es lo que se debe entender por ciertas instituciones y ciertos principios y criterios rectores respecto a etapas, instituciones, ¿no? Formas, audiencias, que nos plantea el nuevo código y el sistema procesal en general. La jurisprudencia vinculante es el norte que guía cómo se debe entender el ordenamiento procesal penal y ciertas instituciones también de la teoría del delito o derecho penal parte general. Si queremos entender una teoría intuitiva de por dónde se está desarrollando la jurisprudencia, pues tenemos que atender a lo que diga la Corte Suprema respecto a la jurisprudencia vinculante. Si queremos entender cuál es el norte que guía, por ejemplo, el Código Penal o el Código Procesal Penal, debemos atender a la jurisprudencia vinculante. No la relevante, porque bueno, para relevantes el criterio es lo que es relevante para uno no tal vez es relevante para otro. Pero lo vinculante sí, porque obliga a todos los operadores de justicia, litigantes, jueces o fiscales a seguirlo. Por eso es que la ponencia tiene este título y por eso es que decidimos trabajar en ese sentido. ¿Qué es jurisprudencia vinculante? Bueno, es obviamente las resoluciones o los pronunciamientos de la Corte Suprema que ha desarrollado a través de estos 15 años. ¿De acuerdo? La primera puede ser, a grosso modo, la sentencia plenaria que distinguía el momento de consumación en el delito de hurto, delito de robo. La diferencia entre la tentativa, entre los grados de ejecución del delito, entre la tentativa y el hurto. Esta jurisprudencia vinculante se ve reflejada en recursos de casación establecidos en el artículo 433.3 del Código Procesal Penal. ¿Y cómo se sabe esto? Cuando el mismo recurso de casación establece como doctrina vinculante determinado punto de la resolución. Recordemos que desde la primera casación, la 1/2007 Guaura, hasta la fecha, hay aproximadamente unas 3.000, 4.000 casaciones en el Perú, aproximadamente. ¿Ya? De estas, algunas tienen criterios disímiles, lamentablemente, por la propia conformación de la sala. Recordemos que primero se le entregó la posibilidad de hacer casaciones a la sala permanente, luego a la transitoria, y al final ya todas las salas de la Corte Suprema, tanto la Sala Penal Especial, la Sala Penal Permanente, la Sala Penal Transitoria, tienen la posibilidad de establecer criterios como jurisprudencia vinculante. Incluso recuerdo, y ustedes también sabrán, de un tema muy álgido en la Corte Suprema sobre el lavado de activos, que originó hasta hace no mucho una sentencia plenaria respecto a los grados de cognoscibilidad en base de solidez de prueba que debe acompañar el entendimiento de cada una de las fases procesales. Y recordemos también el tema en principio de la sospecha fuerte respecto al requisito para declarar fundada una prisión preventiva. Ahora superado por otros criterios respecto a sospecha grave, pero básicamente, perdón, el que no está superado es el de sospecha fuerte que está en el Acuerdo Plenario 1/2019. En lo que en ese momento me refería a esa sentencia plenaria era sospecha grave. Muy bien, los recursos de casaciones, que son varios, los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios, no todo de los acuerdos plenarios. Así como en el recurso de casación solamente lo que se indica en la última parte, donde dice fija jurisprudencia vinculante, en los acuerdos plenarios solo se entiende vinculante la doctrina legal a la que acuerdan en determinado punto, a ver, un segundo, me están pidiendo para entrar, en determinado punto, determinadas personas. Determinadas personas, no, perdón. Para los que están en la caja de comentarios, a veces me distraigo un poco pensando que son preguntas. A ver, si por favor solamente le pueden enviar el tema de su asistencia a la propia persona del FOCAP, porque eso distrae un poco, si tuvieran esa gentileza. Muy bien. Me refiero a los acuerdos plenarios. Se establece como doctrina legal determinados puntos dentro del acuerdo plenario. Dentro del acuerdo plenario no todo obliga. Todo el acuerdo plenario de por sí es una pauta de interpretación para determinada figura legal, determinada figura penal, determinada institución procesal.
pero no todo obliga. Obliga solamente lo que se establece como doctrina legal dentro del propio acuerdo. Lo mismo de las sentencias plenarias, eso no lo digo yo, lo dice el artículo 22 y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los recursos de casación, en base a las sentencias plenarias, está en el artículo también 433 del Código Procesal Penal, incisos 3 y 4. Y el recurso de nulidad, donde ya se señalaban ahí criterios y puntos respecto a determinadas materias de relevancia jurídico-penal, está en el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, concordado con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al hablar de Código de Procedimientos Penales o de antiguo código, como establece ciertos acuerdos plenarios, actualmente tiene plena vigencia, a pesar de que es un código, ¿no?, de 1939. Allí nomás en la época del gobierno, ahí en la época del gobierno de Manuel Prado, de Prado Garteche, ahí. Ese es el código que actualmente nos rige. ¿Por qué digo que actualmente nos rige? Porque, como bien se sabe, se ha prorrogado nuevamente, y por un tema ya que parece, pues, descarado y hasta vergonzoso, se ha prorrogado la vigencia o la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que tenía que ser para el 1 de julio y ahora es para el 1 de diciembre. Se ha prorrogado en Lima Centro y Lima Sur. Y como sabemos, señores, por experiencia y por las mismas estadísticas que maneja la Corte Suprema, 1 de cada 3 expedientes se ven en Lima. Así que desconocer el Código Procesal Penal cuando se aplica en Lima Centro y Lima Sur, que son de los distritos judiciales de mayor cantidad de carga del país, y como digo, Lima concentra 1 de cada 3 expedientes, concentra 1 de cada 3 personas, decir que no hay que mirar el antiguo Código Procesal, pues no es de litigantes, no es real. Enfocar solo en el nuevo código no es así. En clave de excepción me pueden decir sí, perfectamente, pero la jurisprudencia vinculante no es totalmente autoritaria, totalmente vinculante, valga la redundancia, en el sentido de la fuerza en que obliga. Yo le digo sí. Hay una excepción, pero hasta en la excepción, los operadores del derecho que desean desvincularse de la jurisprudencia vinculante tienen la obligación, 1, de citarla, y 2, de decir por qué se están desvinculando, qué es lo que ocurre y por qué es útil el conocimiento de la jurisprudencia vinculante. Porque cuando se busca, 1, cambiar el criterio establecido por la Corte Suprema, lo que yo he podido ver, porque yo soy litigante, es que no siempre se coloca este cambio en la jurisprudencia dentro de las resoluciones o dentro de las disposiciones fiscales. El no colocarlo es una misión, a mí me parece en clave funcional. Debería tener, desde mi modesto punto de vista, una sanción funcional, ya que, si bien hay criterios de independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional, sí hay un deber totalizador, uniforme o homogenizador que establece la Corte Suprema a la hora de entender determinadas instituciones. Y no hacer caso a ello debe tener alguna consecuencia negativa en los operadores de justicia, considero yo. Así que hasta para apartarse de la Corte Suprema, hasta para apartarse de los criterios de la Corte Suprema o de la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, uno debe aprender, conocer y citarla. ¿Ya? Y nuevamente, ¿por qué nos parece importante hablar siempre de jurisprudencia vinculante? Y en esta exposición solo se hablará de jurisprudencia vinculante, porque existen disímiles y distintos criterios para entender las resoluciones judiciales. Hay resoluciones judiciales que hablan, por ejemplo, de la ruptura del título de imputación en relación a los cómplices en los delitos especiales, básicamente los delitos de función pública. Y hay otros que establecen que no, la unidad del título de imputación con consecuencias para determinar el grado de autoría de un delito especial, o mejor dicho, para determinar, o con consecuencias distintas para determinar la autoría de un delito común, completamente inconexas y que llegan a soluciones distintas. Y es lo que no puede ocurrir. A ver. ¿Cuáles hemos considerado, hemos seleccionado de las jurisprudencias de la etapa intermedia, ¿no?
En principio, igual se podrían analizar algunas otras, pero estas básicamente son, desde nuestra opinión, las más importantes de la jurisprudencia vinculante. Lo primero, el acuerdo plenario número 6/2006, en los fundamentos 6, 14 y 15, establecen el control formal y sustancial de la acusación fiscal. ¿Qué es lo que dicen y qué es lo vinculante aquí? Pues lo que se dice lo vinculante, que en el control sustancial de la acusación está en función, y cito, al mérito mismo del acto postulatorio del fiscal, negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral, ¿no? Es solo posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, las que están taxativamente expuestos en el artículo 344.2 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Parece nuevamente igual un eufemismo decir nuevo Código Procesal Penal o al Código Procesal Penal del 2004, pero la cita es textual. No puede haber nuevo Código Procesal Penal de algo que ya tiene más de 15 años de entrada en vigencia. No, perdón, ya 14 años de entrada en vigencia. El control formal, ¿no?, que es básicamente un listado del 349 del Código Procesal Penal. En el artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal, establece que es una tabla, un rito de lo que debe contener una acusación, desde los hechos precedentes, concomitantes, comitentes, posteriores, ¿no? Todo el tema del control formal es lo previsto. ¿Qué es lo que dice? Es así que el artículo 352 precisa que se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el 349, lo pertinente es suspender la audiencia para su día de subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. Y aquí un comentario. ¿Qué es lo que dice el 352 del nuevo Código Procesal Penal? Porque los que nos dedicamos al litigio, los que sabemos un poco del nuevo código, sabemos que a veces lo que se entiende por subsanar formalmente la acusación es entendido lamentablemente, y no en pocas veces, como que el juez le enmienda la plana al fiscal y le dice por dónde debería ir su teoría del delito. ¿Esto es correcto? No, esto rompe el principio acusatorio. Pero señores, muchos de ustedes litigarán como yo y habrán estado en audiencias de control de acusación y habrán estado en general en audiencias donde hay que verificar los requisitos formales de la acusación. ¿Ocurre esto? El juez a veces le enmienda la plana y le dice al fiscal lo que debe hacer en pleno control de acusación. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué ha pasado en mi caso? Lamentablemente sí ha sucedido, ¿no? Y este control formal se vuelve casi una corrección de hecho judicial, lo cual obviamente no podría permitirse. A ver, ¿qué es el artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal? Dice, si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá de la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por 5 días para que corrija el defecto, luego de la cual se reanudará. En los demás casos, el fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que correspondan con intervención de los concurrentes. ¿Ya? Creo que acá se entiende como modificaciones, aclaraciones y subsanaciones. Es casi, estamos hablando de sinónimos. Esto es así. No debe entenderse, desde nuestra modesta opinión, como reformulaciones a la acusación. Aquí el tema es las modificaciones, aclaraciones y subsanaciones. Aquí lo que debe primar es un criterio, que es el sentido común, señores. Si se modifican los hechos o si se modifican el título de imputación o cuestiones de fondo, materiales, que pueden poner, y esto es lo que consideramos nosotros como el límite, el derecho de defensa, o que vulneran el derecho de defensa a la otra parte, ahí, por supuesto, que ya no estamos frente a una aclaración o un control formal. Estamos, obviamente, ante actos de reformulación de la acusación. Inadmisible que el juez lo sugiera o lo debate en ese momento. Lo que debe decir es que si encuentra estos errores de fondo en las acusaciones, ¿no?, el juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia. Eso es lo que corresponde.
solamente se permiten audiencias, aclaraciones, modificaciones o subsanaciones que corresponden a hechos de carácter no de fondo, sino incluso de forma, o si tienen que ver de fondo, pues algo leve respecto a, por ejemplo, nombre, respecto a, por ejemplo, ¿no? Se está utilizando una norma derogada que no debe corresponder, defecto. Esa clase de efectos es la que permiten una reformulación, ¿no? Pero la variación de la calificación jurídica no tendría que ser en ese momento un tema que se debate un control formal. Esto ya es una reformulación y no es una aclaración. Continuamos. El control sustancial. ¿El control sustancial qué es? Hay un primer control formal y un control sustancial. Para esto, a pesar de que este acuerdo plenario, el 6/2009, habla sobre los controles de acusación en el nuevo código y también versa en el antiguo código, en todo en cuanto corresponda, vemos que en el antiguo código la posibilidad de hacer un control de la acusación, ¿cómo queda, señores litigantes, señores abogados? ¿Cómo queda? O fiscales, o jueces que también estén presentes, o estudiantes de derecho. ¿Cómo queda en este momento? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace normalmente es presentar las acusaciones en el antiguo código. ¿Cómo son, señores? Le pasan el escrito a la otra parte de la acusación, a la defensa, y dice, tiene 5 días para oponerse. Y están las famosas oposiciones, ¿no? ¿Y uno qué tiene que hacer en esa oposición? Pedir el uso de la palabra para poder señalar oralmente todos los defectos. Que según el acuerdo plenario 6/2009 deberían permitirlo. Pero en la práctica, señores, ¿esto ocurre? En mi experiencia profesional a veces no se permite. Y ahora lo estoy viviendo, por ejemplo, en un tema que tengo, un control de acusación respecto a un tema X, que no se permite el uso de la palabra, porque se dice muy bien, ya está, ya hiciste la oposición a esta acusación y dejamos el expediente en despacho para resolver. Esa famosa frase, dejo el expediente en despacho para resolver, o esté en despacho para resolver. Yo siempre me he imaginado esto como una fábula. Imagino que esto llega un carro especial y el despacho judicial pues está lleno de expedientes para resolver, porque como dicen, me ha tocado también casos que puede estar en despacho para resolver buena cantidad de tiempo, cuando no años. Así que esto que parece un control formal y sustancial, que está tanto para el nuevo como para el antiguo código, rige básicamente, y insto a los que nos escuchan a dar sus opiniones o sus comentarios. Esto es básicamente para el nuevo Código Procesal Penal, porque aun cuando el acuerdo plenario habla del antiguo, no ocurre. En la práctica, señores, esto no ocurre. ¿Qué dice sobre el control sustancial? Dice lo siguiente: el control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la subsanación de las observaciones. Subsanación de observaciones. De la acusación fiscal. Esta comprende el examen de la concurrencia, y aquí habla de algo que me parece preclaro sobre el control sustancial. De 5 elementos para la viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de investigación. ¿Cuáles son el núcleo duro? ¿O cuál es el núcleo duro de una acusación para ser analizado bajo este control sustancial? Ya no un control formal del 251, inciso 2 del Código Procesal Penal concordado con el 349. No. ¿Cuál es el control sustancial que se debe hacer? De un elemento fáctico. ¿Qué es aquí, señores? No es simplemente cumplir el rito del 349, inciso 1, literal B, que dice los hechos, ¿no? ¿Qué dice? Dice, la relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? El típico ejemplo de la acusación, ¿no? Circunstancias.
Precedentes, todo lo que pasó antes. Concomitantes, todo lo que ocurre. Y posteriores, ¿no?, luego de consumado el hecho. Esto debería ser así, señores. ¿Lo es? ¿En la práctica lo es? Este artículo 349.1, inciso B, que regula los hechos, que en el Acuerdo Plenario 6/2009 indica la relación, el factum, deberían ser, en clave de argumentación, los hechos jurídico-penalmente relevantes, la base fáctica en la cual se hace la subsunción típica del delito. Y se debe indicar ahí también en oposición que no hay causas de justificación o exculpación y que se presenta pues en ese momento todos los hechos jurídicamente relevantes. ¿Y cuáles serían todos los hechos jurídicamente relevantes? Los anteriores, los posteriores. Los posteriores pueden significar una comprensión del hecho, pero recordemos que los hechos posteriores, luego del momento de consumación, por ejemplo, no permiten la participación. Si estamos hablando del título de imputación. Los hechos posteriores a la consumación, en principio, son atípicos. Por ejemplo, estamos hablando de los actos ¿cuáles? De los actos, según el iter criminis, de agotamiento. Entonces, esos actos de agotamiento, ¿vale la pena señalarlos? Si los actos de agotamiento per se son impunes. Lo que hay que señalar es, desde los actos preparatorios, que solo algunos son punibles, otros no. Por ejemplo, criminalidad organizada es uno de ellos. Hasta el momento de consumación del delito. Luego, por ejemplo, no hay participación. He visto actos de hechos posteriores en acusación donde se incluyen partícipes. Yo digo, por Dios santo, ¿en qué teoría del delito se admite que la participación es posterior a la consumación del delito? Entonces, una acusación fiscal, cuando se refiere al factum de los hechos, debe tener los hechos, valga la redundancia, jurídicamente relevantes. ¿Y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes en clave de derecho penal? Es la base fáctica del proceso de subsunción positiva de los hechos al tipo penal. ¿Qué es eso, señores? En los hechos debe estar el análisis de la tipicidad. Debe estar el análisis de la tipicidad. ¿Qué pasa? El segundo, ¿y por qué? Porque en el segundo es el elemento jurídico. El elemento jurídico debe ser ya el proceso de subsunción, el análisis típico. Si en la primera están en la fase fáctica están los hechos jurídicamente o jurídico-penalmente relevantes, en el análisis jurídico debería estar el análisis primero de subsunción de tipicidad positiva y tipicidad negativa. Bueno, yo soy no soy de los que señalan o los que creen en los elementos negativos del tipo, ¿no? Y hablan, por ejemplo, del tipo positivo, tipo negativo. Me parece que son temas de causalistas valorativos que no me parece que están en las actuales circunstancias o en la actual evolución del pensamiento, sino que estamos hablando básicamente de finalistas o funcionalistas. Deberían estar en este análisis jurídico, primero, el análisis del juicio de tipicidad, señores. ¿Qué debería también tener? Debería decir en la acusación, no se presenta ninguna causa de justificación. Debería estar y debería señalar, no se presenta ninguna causa del artículo 20. ¿Por qué? Porque por algo estoy acusando, señores. Si estoy acusando es porque considero que la teoría del delito y los elementos de tipicidad, de jurisdicción y culpabilidad están presentes. Luego, debo señalar que los hechos han cometido, siguiendo también un análisis de culpabilidad, con conocimiento de la antijuricidad, no hay estado de inimputabilidad, no hay ninguna causa de exculpación. Vale decir, básicamente, el SIC hizo la comprensión normativa de la determinación de la norma. Entonces, eso debe estar en el elemento jurídico. Un análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y un análisis de descripción de los hechos. Entonces, en el elemento jurídico debemos decir, muy bien, los elementos descriptivos y los elementos normativos del delito están presentes y se presentan de tal forma que el sujeto activo es tal, y es un análisis de la tipicidad objetiva.
el sujeto activo es tal, el sujeto pasivo es tal, la conducta típica es tal, verbo típico, imputación objetiva y relación de causalidad. Bien jurídico protegido, ¿cómo? Para determinar el sujeto pasivo. Si no se señala previamente o se entiende qué es el sujeto pasivo o el bien jurídico, no se va a poder determinar por quién es la víctima en el delito, ¿no es cierto? ¿Quién es el sujeto pasivo? Al que se le afecta el bien jurídico, distinto al que recae la acción penal. Igual desde un enclave de una relación jurídico-procesal, básicamente van a ser, obviamente, los actores civiles, pero hay que distinguirlos en la acusación. ¿Por qué hay que hacer este análisis teórico? Porque hay que incluir el derecho penal sustantivo en el derecho procesal penal para un correcto análisis de la acusación, señores. Eso es lo que consideramos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que consideramos fallas cuando analizábamos esto? Cada vez menos, para satisfacción, porque me parece que cada vez la judicatura y el Ministerio Público están haciendo mucho más prolijos y claros, se está señalando esto de subrayar en negrita el tipo penal. Antes se ponía solamente el tipo penal, que es lo mínimo, lo primero que debería hacer. Como digo, debería hacer todo el análisis de tipicidad, juicio de tipicidad, juicio de antijuricidad, juicio de culpabilidad, y obviamente la norma penal porque es claro, porque cae de perogrullo. No, la norma penal debe ser la justificación per se. Antes, se ponía la norma penal y se subrayaba en negritas el proceso de subsunción. Esto, pues, es completamente carente de una motivación en grado de suficiente. El elemento personal, obviamente, la descripción de las personas, evitar homonimias, que ya para este momento, si eso se subsana en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, no debería ser, pues, en el tema de la acusación, más bien el elemento personal debería analizar la inimputabilidad o imputabilidad de la persona. Aquí debería ser tranquilamente, y se debería dar tranquilamente un análisis del artículo 20, inciso 1 del Código Penal respecto a si sufre la persona grave alteración de la conciencia, ¿no? Si hay alguna causa de inimputabilidad o no. Se entiende que para que haya una acusación, ninguno de lo que se cumple en el artículo 20 debería ser una eximente completa. Los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal, si hay, por ejemplo, algún requisito de procedibilidad para que sea válidamente la acción, debe superarse. Se me ocurre el único en este momento, el informe técnico respecto a los delitos ambientales, pero ya con la constante evolución se ha señalado que algunos han dicho que se necesita recabar antes de la disposición de formación y continuación de la acción preparatoria, ¿no? Puede debatirse eso, pero más o menos es ya completamente necesario que en estos casos de estos delitos ambientales esté presente en la acusación el informe técnico, que debe ser un informe técnico solamente donde señale las normas administrativas, porque el fiscal no tiene por qué conocerlas tampoco, las normas administrativas que subyacen la infracción penal. Los informes técnicos nunca deben decir si es responsabilidad en grado penal o no, porque para eso está la determinación de los fiscales. Y los elementos de convicción suficientes. Y ahí vamos a desarrollar un poco, no todos los elementos de convicción, sino estos elementos de convicción que después pasarán a ser prueba una vez que se estén en el juicio oral, deben ser analizados en clave de utilidad, pertinencia y conducencia. Luego, haciendo un pequeño cambio, el Acuerdo Plenario 4/2009, del 2009, el fundamento jurídico 12, ahora sobre los hechos y la calificación jurídica en la acusación fiscal. ¿Qué dice? Dice, la acusación fiscal debe indicar la acción o omisión punible y las circunstancias que determinan la responsabilidad del imputado. Artículo 225.2 del antiguo código, el Código de Procedimientos, 349, inciso 1, que son todos los requisitos de la acusación. Como ejemplo, los datos que sirvan para identificar a la persona,
la relación de hecho, estoy leyendo el 349, los elementos de convicción, la participación, la relación circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, artículo 21. Artículo 22, si hablamos de eximentes incompletas, si hablamos de un tema de edad, artículo 22. El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite, las consecuencias accesorias, el monto de la reproducción civil y los medios de prueba que se van a ofrecer una vez de que se instale el juicio en la fase de juicio oral. A ver, aquí también un tema importante es la acusación fiscal, valorando tanto los actos de investigación como los actos de prueba preconstruida, prueba anticipada. La diferencia sabemos en que prueba anticipada es básicamente una prueba humana que no se puede esperar para practicarse en el juicio oral. La prueba preconstruida es una prueba más que nada de tema documental, que obviamente no puede esperar por tener criterio de urgencia y razonabilidad al juicio oral. Como prueba preconstruida por excelencia tenemos en los casos de delitos contra la administración pública los informes de Contraloría. Y la prueba documental es básicamente todo el acervo probatorio, manifestaciones que no se pueden incluso expresar o verbalizar en el juicio oral, etc., documentos varios, ¿no? Entonces la acusación fiscal, valorando todos estos actos de prueba, en primer lugar debe precisar en rigor los hechos principales y el conjunto de circunstancias que están alrededor de los mismos. Y en segundo lugar, deben calificarlos jurídicamente acudiendo al ordenamiento penal. ¿Qué quiere decir con esto? Debe definirse el tipo legal. La descripción del tipo, y el análisis de tipicidad que habíamos dicho. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el bien jurídico? ¿Cuál es el comportamiento típico? Los verbos rectores, los elementos normativos, los elementos descriptivos del tipo. El grado del delito, cuando se refiere al grado del delito, se refiere al grado de ejecución, entiendo yo, obviamente no estaba en la cabeza de las personas que han hecho el acuerdo plenario, pero cuando vemos el grado del delito, es el grado de ejecución del delito, también podemos comprender si estamos hablando de delitos especiales o comunes, el tipo de autoría y participación, o sea, el título de imputación. Y esto es importantísimo. Lo que yo veo es que cada vez más la Fiscalía ingresa o establece los tipos o los títulos de imputación, y vamos a ver si esto es necesario o no, si cambian en el juicio oral, en la acusación. Por títulos de imputación, básicamente artículo 23 a 26, establecemos en primer lugar la autoría. Esto quiere decir que ya la Corte Suprema establece como jurisprudencia penal obligatoria que se debe señalar en la acusación si esta persona es autor. Y si es autor, se entiende pues que es autor directo, si no hay que explicar que es autor mediato, o hay que explicar que es un coautor, y si es, por ejemplo, es un coautor, hay que explicar los elementos que conforman la coautoría, ¿no? Por ejemplo, en los delitos se crea una pluralidad de acusados, todos ponen autor, 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 autor. Entonces, es autor directo lo que está diciendo. Porque dirían, si no dirían, X, Y, Z son coautores. Y habría que explicar cuál es, por ejemplo, el plan común, por ejemplo, la división funcional de roles, y luego la actuación en fase de ejecución, consumación del delito. Si alguno de ellos, por ejemplo, estuviera actuando en actos preparatorios, es obviamente que no podemos estar hablando de un coautor, ¿cierto? Entonces, señores, eso es lo que se debería poner cuando ponen si estamos ante autores o partícipes, ¿no? Aquí se debería señalar que estamos ante la teoría de la unidad del título de imputación cuando referimos a delitos especiales. Por ejemplo, el autor de peculado, que es intraneus, tiene un extraneus, ese extraneus es cómplice del delito de peculado, no es autor de un delito común, como por ejemplo podría ser apropiación ilícita. Entonces, esto se debe señalar cuando hablamos de los tipos de autoría. Ya no más, no cabe más, ya no es comprensible, ya no es entendible, y eso muchos fiscales me parece que lo están teniendo sumamente claro, y muchos jueces están cambiando,
que haya como 10 acusados y todos sean autores directos. No, pues señores, se tiene que establecer se tiene que decir que si hay varios autores, estamos ante una coautoría y hay que decir los elementos de la coautoría. Algunos dicen, no, estamos en una autoría mediata. Yo le digo, por favor, señores, la autoría mediata en términos finalistas tiene como instrumento, esto vale decir al autor directo, como un instrumento no doloso o impune. Por tanto, señores, la autoría mediata, el dominio del hecho se tiene en la función. Por tanto, el responsable es únicamente el hombre de atrás. Entonces, si ponen que estas personas han estado en autoría mediata, están diciendo que los autores directos son impunes. Recordemos que la autoría mediata se hace cuando un instrumento es un instrumento no doloso, vale decir que es objeto de errores, coacción, o es un inimputable. Que ya hay teorías que sí, que señalan que el instrumento o que el autor directo en la autoría puede ser un instrumento doloso específicamente porque se diga, ¿no? Pero que se señale y se establezca los requisitos. Y se dice claramente, y hay jurisprudencia vinculante al respecto también, que una cosa es autoría inmediata y otra cosa es autoría inmediata en virtud de acuerdos organizados de poder. Cuando nos referimos a la participación, tiene que señalarse los 2 grados de participación. Porque una cosa es ser partícipe como instigador y otra cosa es ser partícipe como cómplice. Una cosa es ser partícipe en grado de cómplice primario y secundario. Instigador primero porque debe haber, según lo que dice el propio Código Penal, la determinación en clave de voluntad para realizar el tipo penal en autoría directa en otra persona. Entonces es clarísimo que estamos hablando de partícipes, debe haber necesariamente autores punibles, con la salvedad de que tenemos que hablar de que rige en el ordenamiento jurídico peruano la accesoriedad de la participación. Básicamente, tenemos que señalar que el autor ha cometido un injusto penal, un hecho típico y antijurídico, para poder atribuir responsabilidad penal en el partícipe. Es necesario exigir la culpabilidad en el autor para que el partícipe sea responsable del hecho. Entonces, eso se tiene que poner en las acusaciones. Es jurisprudencia vinculante, ¿no? No es antojo de los dogmáticos, como alguna vez he escuchado a un miembro de la academia, no es antojo de los dogmáticos, o una exquisitez dogmática. No, señores, es jurisprudencia penal vinculante. Se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Si no se cumple, yo creo que los magistrados, jueces y fiscales que no cumplen la jurisprudencia vinculante deben ser sancionados en grado funcional. Algunos más rigurosos dicen que cometen un delito de prevaricato. Entonces, debe señalarse el partícipe. Y si es partícipe, debe señalarse si es primario o secundario. ¿Por qué? Por un tema de quantum de pena. A ver, el cómplice secundario tiene una disminución de pena que el propio artículo 24 o 25 así lo indica. Si esto es así, desde nuestra modesta opinión consideramos que eso, junto con varios supuestos, son supuestos de atenuantes privilegiadas y que la pena debería ser una pena por abajo del mínimo legal. No es lo mismo colocar la misma pena al autor que al cómplice primario. Se debe partir de disminuciones abajo del mínimo legal. Ahí hay posición para todo tipo, ¿no? Hay unos que consideran que incluso ni siquiera hay atenuantes privilegiadas dentro del Código Procesal Penal. Y las circunstancias modificatorias, obviamente, del artículo 21, cuando no se presenta, por ejemplo, una legítima defensa no perfecta, esto quiere decir que no cumple con los 3 requisitos, de agresión ilegítima, necesidad razonable del medio empleado, o que no haya una provocación previa, pues corresponde un tema de legítima defensa imperfecto, o legítima defensa putativa, cuando hay un error en la agresión que tenía que ver esa persona. Entonces, sabemos pues que los procesalistas aquí, o las acusaciones, tienen un fuerte contenido penal, ¿no? Y se presenta, por supuesto, del artículo 21, que nuevamente, ¿por qué son importantes? Porque desde nuestro modelo de opinión, el artículo 21 tiene que tener una disminución de la pena en límites inferiores del mínimo legal. ¿Por qué? Porque obviamente si igual la responsabilidad no es completa. Hay causas de justificación o causa de exculpación
no perfectas, no completas. Y el artículo 22, que ya es clarísimo que ya la Corte Suprema lo ha dicho también, que es para todos los delitos, para personas menores de 21, mayores de 65 años. Ya hemos dicho en otras oportunidades pues, que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal básicamente o tácitamente ha sido derogado, porque hay un estado ahí, luego de haberse realizado un control difuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, de que no es aplicable el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. También es importante las reglas de los concursos de delitos, señores, ¿no? Tuve un caso en Arequipa de que el no poner que las personas intervinientes estaban en concurso real llevó a que el fiscal indicara que uno de ellos no era responsable del hecho, porque en él no se había cumplido la totalidad que el tipo penal presenta. Yo le digo, pero señor, aquí no hay que ver el hecho aisladamente, aquí hay que ver, lo dije el señor, hay que ver el hecho en coautoría. Y en coautoría se entiende que los dos no realizan todo, sino que para eso están los dos, para realizar conjuntamente el hecho y dividirse funcionalmente los roles. Por tanto, las actuaciones que se están haciendo, esto quiere decir que hay una pluralidad de agraviados, muchos de ellos en lesiones, hay pues concursos reales homogéneos y heterogéneos, donde está impuesta la vida y donde está puesto las lesiones. Entender estos concursos reales es necesario. Y cuando hablamos de los concursos reales, nuevamente señalo que no solo es necesario para entender todo el injusto del delito, todo el injusto o todo el reproche, sino para determinar temas de dosificación y determinación judicial de la pena. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estamos hablando de tema de concurso real, ya la tesis de que no se pueden sumar los delitos ya está superada hace muchos años, ¿no? Los delitos se suman en un concurso real y tienen una elevación sobre el máximo de la pena cuando estamos en un curso ideal. También es importante señalar si estamos aquí ante un delito de masa, por ejemplo. También es importante mencionar que a veces no se presenta caso de concurso real o ideal, sino concurso ideal de delitos. En el concurso ideal de delitos, pues entonces todos los delitos que están ahí no se aplican, pues señores, se aplica solamente, porque es ideal, uno de ellos. Hay que aplicar los subprincipios de especialidad, alternatividad, entre otros, para determinar correctamente la pena y la norma jurídica aplicable. Parece que, a ver, para que nos quede un poco más de tiempo, el principio de imputación necesaria en la acusación fiscal. Muchos sostienen que el principio de imputación necesaria solamente se debe aplicar cuando estamos en la formalización de la investigación preparatoria. No, señores. El principio de imputación necesaria o la mínima base de imputación o el norte o la directriz debe estar de las diligencias preliminares. Solamente que se hace uno y se hace fuerte, esto quiere decir, se determinan los hechos jurídicamente vinculantes y penales, los hechos fuerza, los hechos límite, se fijan en la acusación. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? La Corte Suprema ha establecido como jurisprudencia vinculante recurso de nulidad 956-2011 Ucayali de marzo del 2012, que entre los fundamentos del 2 al 6 dicen lo siguiente. El texto constitucional en el artículo 159 establece que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y tiene el deber de la carga de la prueba bajo el principio de la imputación necesaria como una manifestación del principio de legalidad y el principio de defensa procesal. ¿Por qué se basan en estos principios? Legalidad respecto, acá se debe entender un tema de legalidad material o un tema de legalidad procesal. Señores, es claro que cuando aquí se refiere al principio de legalidad, estamos hablando del principio de legalidad procesal, relacionado o estrechamente vinculado con el principio de oficialidad en materia procesal, que no es más ni menos que
El Ministerio Público es el titular de la acción penal, tiene la carga de la prueba y tiene que, me parece que alguien está viendo esto desde una compu. Muy bien. Creo que ya está, creo que bajó de la compu. ¿Ya? O sea, el sonido se me fue. Estamos hablando del principio. El principio de legalidad, y tiene que ser entendido el principio de legalidad en clave de legalidad procesal, ¿no? Aunado está el principio de oficialidad, el principio de que no se puede renunciar a la persecución del delito, que el titular es el Ministerio Público y de que a él le corresponde la carga de la prueba. A pesar de que he escuchado actualmente que la carga de la prueba es un tema ya trastocado, que tanto la defensa debería también ofrecer actos de prueba de defensa, por supuesto que la defensa debe ofrecer actos de prueba de descargo, pero mientras que no haya una imputación sólida de hechos, ¿qué medio de descargo va a ofrecer? Vale decir, lo primero que debería hacer la Fiscalía, ni siquiera cuando llegue a la acusación, sino en la formalización, es: estos son mis hechos jurídicamente vinculantes y esta es mi pauta de investigación. Esto es lo que voy a probar. El cómo lo voy a probar es objeto de la investigación preparatoria. Una vez ya lo tengo recabado, fijo en la acusación, en el juicio oral es cómo lo voy a demostrar. Pero el dónde lo voy a buscar es en la investigación preparatoria. Por eso, respuestas como: no digo correctamente los hechos porque todavía estamos investigando, son inadmisibles en investigación preparatoria. Investigación preparatoria debe decir: te estoy investigando por estos hechos de esta forma. El cómo voy a solucionarlos es objeto propio de la investigación preparatoria y obviamente cuando esté en la acusación ya debe estar completamente claro para que una vez que esté en juicio oral solo demostrarlo, ¿no? Pero te voy a decir de qué te voy a investigar y eso se responda en una investigación preparatoria es obviamente objeto de una tutela. A ver, esto es como cuando preparas un plato. La elaboración del plato y cómo lo preparas es la investigación preparatoria. Pero una vez antes que prepares un plato de cocina, debes saber qué vas a cocinar. No voy a ir cocinando en el camino a ver qué me resulta. Por eso en la formalización de investigación preparatoria y luego ya básicamente de manera concentrada en la acusación, debe establecerse los hechos base, los hechos fuertes. ¿Y por qué hablan del principio de defensa procesal? Porque obviamente el investigado debe conocer los cargos objeto de imputación para ofrecer prueba de descargo o hacer una defensa negativa. ¿Qué es lo que dice la jurisdicción constitucional? Ineludiblemente, y eso lo cita el recurso de nulidad, ineludiblemente la exigencia de la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa, con una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta. Según estoy señalando básicamente lo que dice el recurso de nulidad, según el cual, al momento de calificar la denuncia, será necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados. Imputación necesaria, determinar, en primer lugar, por qué te investigo, el qué, de qué te estoy investigando, ¿ya? Y a quién estoy investigando. Entiendo que cada vez son menos los casos de 1 a 1. De Juan mató a Luis. Para determinar los hechos son una concurrencia de hechos y determinar a quién
de los múltiples investigados, le estoy imputando cierta hipótesis fiscal de responsabilidad penal. ¿Y por qué? ¿Qué y a quién y por qué? ¿Cuál es la importancia del control de acusación según el nuevo modelo del Código Procesal Penal? Está en nuevamente una acusación vinculante, la 760-2016, la libertad, fundamentos jurídicos del sexto al 21º. Yo quiero señalarles que no es necesario que copien todos y cada uno de las casaciones que estamos mencionando. Yo tengo por costumbre compartir mi PPT al final de todas las exposiciones, así que esto se lo voy a pasar a ustedes, a los organizadores, voy a dejar mi correo luego para que ustedes me pidan este PPT si lo consideran necesario, así que no es necesario apuntar todo esto porque toda la jurisprudencia vinculante se la voy a dar en el PPT, así que prestemos un poco el análisis más de fondo de lo que estamos conversando. En ese sentido, se establece que la acusación será debidamente motivada. De esta manera, los fiscales, al igual que los jueces, deben fundamentar suficientemente, de manera lógica e integral, su presentación persecutoria. Básicamente es repetir lo que ya le había señalado respecto a los juicios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Con el nuevo sistema procesal penal ya no es posible que los fiscales presenten acusaciones incompletas, enrevesadas, lógicas o contradictorias. Deben satisfacer un mínimo estándar de suficiencia que permita a la defensa preparar su teoría del caso. A ver, señores, esto se publicó, se emitió en el 2017. ¿No? ¿Ustedes creen, señores, que con un nuevo Código Procesal Penal se va a cambiar que las acusaciones sean incompletas, enrevesadas, lógicas o contradictorias? Lo que está diciendo el recurso de casación era que la culpa no era de la persona, sino era del modelo procesal. No, señores. Hacer una buena acusación no se hace una buena acusación porque tengamos el 349, inciso 1. Se hace una buena acusación porque hay personas capacitadas para establecer una teoría del delito y una teoría del caso en conjunción, dogmática y procesalmente adecuada. El modelo no es una varita mágica que cambia las cosas. No te hace prender derecho penal y procesal penal por fantasía. Así que aquí una pequeña crítica. Si ustedes creían que las acusaciones eran incompletas, enrevesadas y lógicas porque nos basábamos en el 2.5 del Código de Procedimientos Penales, pues no, una crítica a la Corte Suprema, no es así. Se hacen más las acusaciones porque hay malos fiscales, no todos, ni siquiera la mayoría, que no plantean buenas acusaciones en orden dogmático procesal, pero no por un código. Lo que quiero decir, señores, es que el código, el nuevo modelo o el antiguo, no mejoran las cosas, ordenan, sí, pero no hacen que las acusaciones hayan sido incompletas, enrevesadas o ilógicas. Esas son las personas. Hay que cambiar y mejorar como persona, ¿no? Y el nuevo modelo por antonomasia lo va a hacer. El nuevo código es una entelequia, el nuevo código es una entelequia. El nuevo modelo es un fin teleológico. Pero señores, no cambia las cosas per se, por sí mismas. Las cambiamos nosotros con nuestro perfeccionamiento. Y en eso están los cursos que tenemos siempre de preparación y mejoramiento. El interés de personas que un sábado en la tarde, en vez de hacer otra cosa, estamos dedicándonos a hablar de lo que nos encanta. Es el derecho procesal penal y el derecho penal, o en nuestro caso, las jurisprudencias vinculantes. En ese contexto, inicialmente las partes y en particular la defensa solo tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, dar cuenta, por ejemplo, de las omisiones relevantes de la acusación, indefinición del título de imputación. ¿Qué es el título de imputación? Indefinición si esto es autoría o participación. Si es autoría, ¿qué es? ¿Autoría directa, autoría inmediata? ¿No? O si es participación, que estamos hablando. Instigación o complicidad. Y si es complicidad, estamos hablando si es primaria o secundaria. Eso es. Insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiencia en la individualización de los acusados en relación a los hechos, ¿no? Por principio de culpabilidad y responsabilidad objetiva, nadie es más responsable por el hecho, nadie es responsable por hecho ajeno, o nadie es responsable por la persona así, hay una responsabilidad de acto.
La proscripción de la responsabilidad objetiva es uno de los principios que está en el título 8º del título preliminar del Código Penal. Respecto al control sustancial, en relación a los elementos de comisión presentados por ejecución, debe considerarse que el que puede ejercerse tiene que circunscribirse exclusivamente a los casos en que el juicio de suficiencia le está permitido hacer a las partes tengan por resultado la evidente certeza de la concurrencia de un supuesto de sobreseimiento. Esto quiere decir, no se debe hacer control sustancial por las puras, tampoco por parte de los abogados defensores. Y en su caso, la imposibilidad altamente probable que no se podrá incorporar elementos de prueba. ¿Ya? Me parece que el parafraseado es la imposibilidad altamente probable, es pésimo, ¿no? Así como hay grado de certeza en la culpabilidad, porque la certeza absoluta es imposible, nadie tiene certeza absoluta de nada según el método científico, el hecho de que cada uno responde en partes iguales a todo significa un error. Es por eso que en el método científico una de las máximas es la excepción confirma la regla. Las uniformidades o certezas absolutas no hacen más que llevarnos a un juicio equivocado de las cosas. Entiéndase que los casos límites notorios aprensibles por cualquier insistencia del objeto del proceso, imposibilidad que el imputado haya estado presente en lugar de los hechos, imposibilidad no improbabilidad. Nada es imposible, o nada es imposible, salvo la muerte, diría algunos. No, imposibilidad de que el imputado haya estado presente en el hecho, no, improbabilidad, porque si subimos el grado de imposibilidad, pues casi todo es posible. No sé si me dejo entender. El tema debería ser de grados no de posibilidad, de imposible o posible, sino grados de probabilidad. El hecho investigado debe venir atípico, vale decir, artículo 20 del Código Penal, o hay eximente de responsabilidad evidentes. No evidentes, hay simplemente. ¿Por qué quiere subirse tanto evidente? ¿Por qué ese miedo al sobreseimiento? ¿Por qué el acusar debe ser el fin? ¿O hay eximente de responsabilidad evidentes? ¿Y no son evidentes? ¿Es necesario que estén evidentes? Basta con que existan, con que haya, con que estén. ¿O hay eximente de responsabilidad? Ahí debió acabar. ¿Qué es evidente, además? ¿Lo claro de los hechos o que simplemente exista? Basta que haya responsabilidad, basta que haya eximentes de responsabilidad del artículo 20. Punto. No hay mayor controversia que la acción penal sea extinguida. Bueno, en este caso del evento de la muerte o imputación, salvo pues que como un caso ya casi evidente, la fiscalía a veces investiga cuando, ¿no?, el hecho de una persona, cuando una persona ya ha fallecido. En las etapas de juzgamiento, el nuevo modelo parcial concertación del oral y escrito. Aquí no hay nada más que hablar del maestro César San Martín Caso cuando dice que estamos elevando en principio la oralidad, y la oralidad, señora, no es un principio. La oralidad es un criterio, una pauta, que es mejor que la forma escrita, ritual de hacer un código, por supuesto que sí. ¿Que es la panacea? Tampoco, señores. Y tampoco es un principio, es un criterio de orientación. Es un criterio tuteo. Para ser un principio debe estar constitucionalmente protegido. Y la oralidad, esto quiere decir que los juicios o los procesos, los juicios orales o los procesos sean orales, ¿acaso es objeto de constitución, de una base constitucional? ¿O tiene una base de ordenamiento procesal? ¿Es acaso un principio? No, señores. El nuevo modelo procesal no implica la liquidación de la transcripción de las resoluciones judiciales oralmente pronunciadas. Eso es clarísimo. Y más todavía cuando se tiene que analizar en segunda instancia. Sino más bien dentro del marco constitucional armonizar lo oral y lo escrito, que se haya normativamente limitado a referir al síntesis de las actas, la provisión de presentación de los escritos en casos específicos. Tanto más que el acuerdo de pleno jurisprudencial, y hablo un poquito de lo que señalaron los jueces en el acuerdo de Arequipa, el hecho, básicamente, de que se prefiera la oralidad no quiere decir que aspectos como la apelación sean completamente escritos, o las resoluciones de sentencia sean completamente al final transcritas físicamente, de forma escrita. Es que ahí pues
chocamos con un tema eminentemente tecnológico, ¿no? La capacidad tecnológica de eso para ir tipeando, igual como cuando se toman las manifestaciones, ¿no? Es todo oral, pero el fiscal no es un mecanógrafo, no tendría por qué serlo, y el policía tampoco. ¿No? Lo que debería ser básicamente, ya deberíamos, o sea, lo que sí deberíamos quitar de escritura son las declaraciones escritas, por Dios santo, eso pues es propio de no sé qué siglo, ¿no? Se entra a dos personas y empieza a escribir su manifestación. No, señores. Deberías poner el celular y escuchar la manifestación de todas personas, luego acabar y esa copia de audio y video, pasarla por WhatsApp de las personas y punto. Ahí se debería quitar la oralidad. Es increíble que en pleno tema de pandemia, lo que me pasó hace poco, y no voy a señalar la fiscalía, no sé si están ahí escuchando a estas personas, es que las preguntas y respuestas de la parte de la defensa contra un testigo eran súper rápidas, y el fiscal, pues diciendo, por favor, hágalo más lento, reformule para poder tipear. En eso debemos estar. Y la audiencia era grabada por Google Meet. Y la audiencia era grabada por Google Meet. Voy a decirle, señores, está grabada por Google Meet. Pásanos una copia. Y infeliz con la idea de que ya se tiene la transcripción del tema. Luego, lo cual fue peor porque después tuvimos que, él nos pasó toda la declaración, nos la pasó, firmamos y se la mandamos. Y cuando dijimos, por favor, una copia firmada de la fiscalía para nosotros, para tener una constancia, ya que pues se quiere primar tanto con la escrituralidad, nos dijeron algo así como, no, tiene que pedirlo por escrito. Pero si lo que habíamos de hacer, no, tiene que pedirlo por escrito. Esos son los rituales de escritura, el ritualismo completamente mal llevado. Es por eso que dice que las resoluciones emitidas en las incidencias de los autos han de estar íntegramente documentados por escrito. Esos claros que sí, pero no las manifestaciones. Bueno, el caso del Acuerdo Plenario 5-2008 que regula los procedimientos de conformidad y los requisitos para la desvinculación de la acusación. En principio, desde siempre, fue que la defensa tenga la posibilidad de conocer el delito. Pero aquí quiero tocar un tema. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia vinculante que está regulada en el Acuerdo Plenario 4-2007? ¿Ya? Establecer como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos 8-12, que el tribunal, sin variar o alternar sustancialmente el hecho punible, esto quiere decir entonces que el hecho se puede variar. Siempre dicen, el hecho se mantiene incólume, lo que varía es la calificación jurídica. Señores, hemos visto en la jurisprudencia, lo leemos ahorita, sin alterar sustancialmente el hecho punible. Entonces, en la práctica, los jueces sí lo pueden variar un poco el hecho. Queda claro que sí. ¿Cómo lo hace? Y que eso no es necesariamente mal. Puede plantear la tesis, sin alterar el hecho punible objeto de la acusación, puede plantear la tesis de la desvinculación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el juez no necesariamente tiene que seguir lo que la acusación textual y claramente dice. Esto no es necesario si la nueva circunstancia o la distinta tipificación, siempre que respete la homogeneidad del bien jurídico protege. Esto quiere decir, ¿no?, que si estamos ante un bien jurídico de patrimonio, no nos vayamos pues a un bien jurídico vida, jurídico medio ambiente. Aquí, en los temas patrimoniales, si estamos hablando del bien jurídico, la correcta administración de la función pública, no podemos entonces entender que estamos hablando de un tema patrimonial. Siempre que se respete la homogeneidad, esto quiere decir, si luego el juicio oral vemos que ha habido violencia, el bien jurídico patrimonio se mantiene y estamos pasando, se puede sentenciar por robo cuando estamos hablando o cuando se ha acusado por un tema de hurto. Pero ahí la homogeneidad tiene que estar presente. Si es que hay muerte, estamos hablando entonces ya no de lesiones, sino de muerte. Tampoco corresponde depender de la tesis para introducir una circunstancia atenuante o variar el grado del delito o el título de imputación. Aquí me parece que, o sea que esto quiere decir que todo el juicio oral puede estar pasándote debatiendo sobre la participación y el título de imputación. Esto quiere decir, al final lo pueden variar por autor, ni cuando se está ante un manifiesto error en la tipificación fácilmente contrastable por la defensa.
Entonces, en estos supuestos, en que se varía, por ejemplo, el título de imputación de una persona de autoría y participación, sí, es correcto. La desvinculación por parte de los judiciales, a mí me parece que absolutamente no. Debería debatirse. Ese es un menosprecio total a la teoría del delito, es un menosprecio total a las instituciones dogmáticas. O sea, la autoría y la participación es tan fácil, es tan sencilla, y la verdad, aquí lo que está diciendo es tan poco importante que el juez puede desvincularse de lo que diga en la acusación fiscal. Pésimo. Por algo en control de acusación fijamos los grados o el título de imputación de autoría y participación. Cambiar las tesis de introducir una circunstancia no claro, sí, ¿no? Obviamente no podría desvincularse si hay una circunstancia agravante. Respecto a la valoración, selección o omisión de la prueba en el proceso penal, su relación directa con la condena del procesado. La admisión de la prueba se informa el principio de pertinencia. Pertinencia se expresa en la relevancia convencional. Esto quiere decir, ¿no?, que como también me ha pasado en varios casos, ¿no? Imagínense que una persona lesiona a otra en un cine. No voy a poner ejemplos específicos, porque si no ya se van a dar cuenta un poco de los casos. Y se quiera pasar como testigo y se pide una investigación preparatoria que todos los asistentes de la sala declaren sobre el hecho. Cuando hay seguramente asistentes de la sala que ni siquiera vieron esas lesiones. ¿Es pertinente que todos entren y que todos vayan a hablar, de que digan lo que han visto? No, ¿no? ¿Por qué la selección sobre la pertinencia es tan necesaria cuando hablamos de pruebas, señores? Porque si no, el juicio oral y la investigación preparatoria se extiende a miles y llama a un montón de testigos que no tienen absolutamente nada que hacer, ni ver, ni presenciar. Por esto, tantos testigos indirectos, testigos impropios. Señores, los testigos son los que testan, esto quiere decir, los que dan fe a través de los sentidos de algo. Bueno, ya no diste a través de los sentidos, entonces tiene que ser de la fuente siguiente, pero no de la fuente, de la fuente, de la fuente, de la fuente. Otra vez estaba en la fiscalía y para una persona hablaban de testigo potencial. ¿Qué es eso? ¿Qué es un testigo potencial, señor? Uno es testigo o no es testigo, o vio o no vio el hecho típico. No potencialmente lo habrá visto, o potencialmente puede ser importante, pero porque potencialmente todos somos testigos. No sé si me dejo entender. Eso va claramente contra la pertenencia. Hace poco tuvo una disposición fiscal en que hablaban del testigo potencial. Potencialmente todos podemos ser testigos entonces. No sé si se me entiende la precisión. Así como los principios de necesidad que rechaza la prueba sobreabundante o redundante, esto es pertinencia. Conducencia, esto quiere decir que los medios de prueba sean los permitidos por la ley. La conducencia cada vez va cayendo más en el sentido de que ya la prueba tasada no existe. En la prueba libre, la sana crítica, la autodeterminación de acuerdo a los principios de motivación, ¿no?, salvo que estemos hablando de un acto criminal o una prueba prohibida, pues las pruebas son todo lo que nos permite determinar un hecho. O idoneidad y utilidad o relevancia. Lo que es la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Utilidad sí es un término que tiene que ir mucho más aparejado a la teoría del caso de cada investigación. El primero exige la vinculación lógica y jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia no cambia para el caso de procesamiento de los delitos sexuales, donde es en función de las particulares situaciones del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar una tesis inculpatoria. Aquí básicamente un hecho. La sola declaración de la víctima, según ya el acuerdo plenario sobre el testigo único, no puede justificar desde nuestro punto de vista una acusación o una condena. La existencia de hechos periféricos es necesario y propia. Lo exige los acuerdos plenarios. Eso no quiere decir o no es óbice para tomarle varias veces la declaración a la víctima. ¿Qué va a decir si ya declaró en diligencias preliminares? La vuelven a llamar en investigación preparatoria, después que quieren ahora juicio oral, le hacen preguntas y le cambian.
con los tiempos que duran los procesos, de hecho, que puede incurrir en contradicciones. A ver, la condena del absuelto, tema bastante polémico de entradas y vueltas, pero bueno, al final lo que se tiene que declarar es la nulidad de la condena. Lo que sí, señores, es que, y esto ha pasado, no voy a decir el caso más popular, se absuelve en primera instancia, se ve que hay condena, ¿no? Se declara entonces nulo, y nulo, y nulo, y nulo, y nulo. La condena del absuelto se ha vuelto actualmente en una rueda giratoria de nulidades. Bueno, voy a mencionar un poco porque se me está yendo el tiempo y tal vez tienen el tema con algunas preguntas. Otras resoluciones que me parecen importantes es la correlación entre la pena solicitada por la acusación y la sentencia expedida por el juzgador. Acá hablamos de temas del doble grado de conformidad respecto a las fiscalías provinciales y superiores, ¿no? En la etapa... Estos serán en la etapa de juzgamiento. La correlación de la pena solicitada, lo que ya había dicho, en la fase impugnatoria el tribunal revisor puede verificar la calificación jurídica de los hechos, eso está clarísimo, pertinente. Los recursos como garantía destinada a revisar una resolución judicial, me parece también Acuerdo Plenario 5-2007. El recurso de casación debe analizarse bajo los principios de proactione, esto es importantísimo, el recurso de casación 36-2013, ICA, el 2018 es importantísimo. ¿Qué es el principio de proactione? Dejemos o permitamos la favorabilidad de la admisión de los recursos, ¿no? Es increíble ver, contrastar en la realidad el grado de inadmisibilidades de muchos de los recursos, y es porque, básicamente, en el tema anticorrupción, no quiere que se revisen las resoluciones tan mal hechas a veces en primera instancia, y choca, y no permiten, y no hacen el pase de admisibilidad, aun cuando pues, son prisiones preventivas de hasta 36 meses. No, la admisibilidad debe permitirse. Hay un principio de producción y debería respetarse. La valoración de la prueba en segunda instancia, esta declaración de recurso 385-2013 sí se permite siempre. Sí se permite en segunda instancia. Quiero solamente señalar aquí un tema puntual. Si bien corresponde, y esto es jurisprudencia vinculante, si bien corresponde al juez de primera instancia valorar la prueba personal, se dice que no se podía valorar en segunda instancia. Pero esto no es así. La Corte Suprema ya ha dicho que, empero, el ADCUEN está posibilitado a controlar a través de recursos de apelación si dicha valoración infringe reglas de lógica, ciencia o la máxima de la experiencia. Así que sí es posible controlar la prueba en segunda instancia. Decía que no era posible antes. No, la Corte Suprema dice que sí es posible. Los fines de recurso de casación, las nociones generales sobre los recursos de apelación, el Acuerdo Plenario 1-2012 y el recurso de casación 421-2015 de Arequipa, claros sobre eso. Señores, un gusto. Y no me quiero despedir, tenemos 90 y tantas personas que han tenido la gentileza de estar conectadas acá en Zoom y otras tantas en Facebook. No me quiero despedir sin preguntar si hay alguna duda o algún comentario que se quiera realizar para acabar la asistencia. No he podido revisar el cuadro de chat, pero si hay algo, quedo quedo bien de ustedes para que me comenten. Ya es, le digo, si es necesario, pues que se activen todos los micros y tenemos una conversación antes que terminemos o lo dejamos ahí como ustedes gusten. Doctor, ¿me escucha? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, le escucho, ¿con quién tengo el gusto? Doctor, le habla Jason Carguapoma. Encantado, doctor, dígame usted. Doctor, mucho gusto. Doctor, tengo una consulta en relación estrictamente en la etapa intermedia. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, la defensa contesta la acusación, al momento de contestar la acusación, por ejemplo, en la lista de testigos que le ofrece un testigo
o no sé si está permitido, lo he visto al menos en algunos casos en la práctica, que en la contestación ofrece a un testigo pero ese testigo no ha declarado en investigación preparatoria. Entonces, mi pregunta es, o la interrogante sería, si es que en el juicio, al momento del interrogatorio, el contrainterrogatorio, sobre qué declaración se va a realizar, por ejemplo, el control, por ejemplo, del contrainterrogatorio, ¿no? En el supuesto de si es que no hay una declaración previa. Jason, te estoy perdiendo un poquito, pero Investigación preparatoria, sino a ver, el testigo. a ver, Jason, te estoy perdiendo por el tema del internet que no te escucho muy bien. Tu pregunta es, testigos sorpresas, ¿no es cierto? Cuando la fiscalía, puede ser cuando la fiscalía llama, ofrece un testigo que no ha declarado en la investigación preparatoria y lo saca de la manga. Creo que ocurre esto por dos cosas. Primero, porque no se tiene una correcta teoría del caso y se da en cuenta que este testigo era importante y se olvidó de citarlo en investigación preparatoria, o porque a veces los testigos no van a declarar y la fiscalía hace todo lo que puede por llamar a declarar, pero a los testigos no le da la gana de ir a declarar. Vivimos en una cultura de que la gente no le gusta ir a no le gusta ir a los tribunales a declarar, ya sea por miedo, presión. Pues esto tiene que seguir básicamente la regla de la prueba nueva. La regla de la prueba nueva. Este nuevo testigo aporta algo. ¿Por qué no ha sido llamado en la fase de investigación preparatoria? Recién se supo, es para señalar un hecho que no era conocido antes y tiene que testificarse ahora, o era básicamente un hecho que sí era conocido y va a ser abundante o sobreabundante, o no es necesario, no es idóneo, no es pertinente. Creo que por ahí, estimado Jason, habría que ver el tema. Doctor, pero en todo caso, en ese supuesto, la declaración recién lo haría en la etapa de juicio oral, o sea, no habría una declaración previa, o sea, mi interrogante iba en el supuesto de que, por el lado de la defensa, yo como defensa en la etapa intermedia contesto la acusación y yo ofrezco un testigo en la etapa intermedia, en la contestación de la acusación, ofrezco en mi lista de testigos al señor Juan, pero este señor Juan no tiene una declaración en investigación preparatoria. Entonces, si es que en etapa intermedia me lo aceptan, ¿no? Hacen un saneamiento, pasa a juicio oral, lo van a llamar al señor Juan en juicio oral, pero al momento, por ejemplo, de solicitar refrescamiento de memoria o evidenciar contradicción por la otra parte, ¿sobre qué declaración previa estaría? Sobre ninguna. Si no declaró en la investigación preparatoria, ¿qué técnica de reforma? A ver, es otro tema. La técnica de litigación oral, ¿ya? La técnica es un curso que yo enseño incluso en pregrado. Refrescamiento de memoria, ¿ya? Refrescamiento de memoria es cuando hay un tema puntual de difícil recordatorio, ya sea por el paso del tiempo o porque era un tema muy específico, ¿ya? Pero por si acaso, pero por favor, señores, la impregnación de un hecho delictivo es un hecho impactante que quede en la memoria. ¿Ah? Caso súper sencillo. Si una persona es testigo de un atropello, yo, bueno, no digo apostaría, porque no hay que apostar, porfío en que la impregnación de ese recuerdo se mantiene y se mantendrá vigente durante mucho tiempo. O sea, a ver, si lo improbable o lo difícil es utilizar la técnica de refrescación de memoria, yo estoy seguro que la persona va a recordar el hecho. Ahora, el tema es que si se admite, técnicas de refrescación de memoria no van a ser técnicas para ver la contradicción del hecho con una versión anterior tampoco. Ahí simplemente en el contrainterrogatorio es clarísimo que ahí se van a dar cuenta o se puede dar cuenta de las contradicciones. Pero hay que analizar por qué se le permite a un testigo que se trae recién en la fase del control de acusación
ingresar al juicio oral. O sea, hay que ver por qué se le está permitiendo. ¿Es para un hecho nuevo que no estaba detallado antes? ¿Es para precisar alguna circunstancia, ampliar algo? Yo pediría la causa, estimado Jason, de por qué se le admite el ingreso al proceso, o sea, válidamente un tema procesal. Porque si no, tú me dices, ¿se le puede refrescar la memoria? No. ¿Se le puede advertir contradicciones con declaraciones pasadas? Tampoco. La única manera de hacer eso es un contrainterrogatorio y a veces incluso ahí habría que analizarse en clave de teoría del caso, si hay que interrogarlo o no. Claro, claro, porque su declaración... Permíteme un segundo, Jason. O Sí, simplemente ofrecer un testigo que desbarate eso. O sea, a ver, los supuestos son muchos. ¿Por qué se trae justo a un médico para ver un determinado tema de lesiones? Se le llama porque es testigo experto, se le llama por algún conocimiento especial, es la única persona que puede, no la única, pero es un grupo ilimitado selecto del que puede entender y explicar y desarrollar cómo se llevó tal o cual fenómeno. Claro, claro, porque ese era en concreto mi interrogante, ¿no, doctor? Porque la declaración de este testigo que recién se ha ofrecido en etapa intermedia y ha sido admitido por el juez y no ha habido oposición por parte del fiscal tampoco, recién declararía por primera vez en juicio oral. Entonces, va a ser imposible, como usted dice, el tema de las técnicas de refrescamiento de memoria y contradicción y el tema de contradicción, No, claro. pero la ley no lo... Ahí, señores, no hablemos en clave de litigación oral, puro y duro. O sea, a ver, un contrainterrogatorio, ahí va a ser un contrainterrogatorio completamente complicado. ¿Contra qué? Es más, ¿no? ¿Qué le vas a contrainterrogar? Porque no lo vas a poder poner en contraevidencia de absolutamente nada, ¿no? Muy bien, Claro. muy bien. A ver, Okay. gracias, Jason. A ver, para permitir a otras personas que están levantando la mano, Alejandro Ávila, no sé si desea participar, y Ronald Valdivia. Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, buenas noches. Muy buena su disertación. Una pregunta, una consulta. En caso de investigación preliminar y luego cuando pasa la investigación preparatoria, hay personas, digamos, testigos que como usted mencionaba, ¿no? Que hay testigos que no quieren ir a declarar a juicio, ¿no? Entonces, cuando esa persona, digamos que uno va por el imputado, bueno, va con el fiscal también, si ese testigo se persiste de declarar en juicio, ¿qué se podría tomar otra medida? O sea, buscar otro testigo muy aparte, porque hay personas que no quieren participar, como dijo usted, en el hecho, hay veces por temor, ¿no? Ya, a ver. Solamente un segundo, ¿eh? Estoy colocando mi correo electrónico porque veo que hay varias preguntas, lo cual me gusta muchísimo, pero no va a haber tiempo para resolver todas. Así que acabo de poner mi correo electrónico, palba@yplabogados.com. Ya, primero está el puesto y aparte dejo mi teléfono, sé que hay alguna duda que hay que hacer. Ya, en principio, y estimado Ronald, a ver, las cosas como son. Si un testigo no quiere declarar, no va a declarar. Punto. Y si va a declarar, no te conviene, porque va con tal mala hazaña por haberlo llevado, que seguramente hasta inventa cosas. ¿Y qué le vas a levantar la mano al tribunal y decir, quiero tratarlo como testigo hostil? No, pues. A cualquiera que fuerces en clave de comprensión, teoría del caso, criterio común, a cualquiera que fuerces a declarar para que vaya a declarar, es un testigo que no te va a convenir en lo que declare. Reitero. Tiene razón, sí. Si le estás obligando, oh, por favor, anda, es un testigo que no te conviene, porque no va a declarar algo positivo. Porque nadie que hace algo obligado lo hace bien. Claro, porque incluso de repente se puede retractar de su primera declaración, de repente, ¿no? Yo vengo aquí porque el abogado me ha obligado a venir, pero yo no quiero venir.
Por esto, pucha, imagínate, tienes un tema incluso de lo que mal se está haciendo ahorita, como investigar abogados, porque dicen que siembran declaraciones, ¿no? Sí. O sea, no, pésimo, no podrías hacerlo. Y por último, ya sé que están levantando la mano y agradezco en serio la gentileza, pero cerremos entonces con el participante Alejandro Ávila, si es que tiene alguna pregunta. ¿Ves? Doctor, buenas tardes. ¿Sí me logra oír? Pero puedo también pasar. Sí. Sí, Diga. ¿qué tal? Un saludo. Doctor, respecto del tema que estaba refiriendo, las aclaraciones que se hacen en el control formal de la etapa intermedia, existe la posibilidad de que se devuelvan, ¿correcto?, las acusaciones al fiscal para que él haga las modificaciones en caso que haya un problema con la congruencia procesal, etcétera. Exacto, Pero 352, inciso 2. claro, ¿existe alguna limitante en cuántas veces yo puedo devolverle al fiscal? Porque ocurre a veces que Qué viene un buena fiscal, pregunta. Qué buena le dan pregunta. segunda. Yo te diré que una vez en mi experiencia, 3. 3 veces vi que se devolvía la acusación. Y ahí fue cuando, o sea, la verdad que, Alejandro, qué buena, qué buena pregunta. Yo vi incluso unas 3 veces. ¿Ya? Y ahí fue cuando, y esto es por lo que yo digo que las aclaraciones, anotaciones, no se tiene que volver una reformulación de la acusación, porque enviar 2 o 3 veces, lo que básicamente el juez hace es enmendarle la plana al fiscal, que es un comportamiento que va claramente contra el principio acusatorio. O sea, a ver, ¿hay alguna limitación? La limitación debe ser el sentido común, una sola vez, por eso aclaras, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? A ver, un ejemplo rápido ahorita, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Alexandro o te llamas Alejandro? No. Pedro, yo me llamo Alejandro. Ah, ya te llamas Alejandro. Ah, muy bien, Alejandro, hablemos, ¿no? Pero si dicen, ¿te llamas Alexandro o Alejandro? Alejandro. Alejandro, ¿con J o con G? Alejandro, y con un primero o segundo nombre. No, eso ya es cochineo. Eso ya no es una práctica o una conducta procesal idónea. Eso ya rompe con el principio acusatorio, ¿entiendes? De buena fe procesal incluso. Entonces, a mí me han pasado casos que hasta 3 veces. ¿No? A mí me encantaría que haya un acuerdo plenario en el que diga la aclaración en clave del 252, inciso 2, solo debe hacerse una vez. Porque si no, bajo responsabilidad funcional incluso del fiscal. Pero yo he visto claramente cómo, lamentablemente, el juez le enmienda la plana a veces al fiscal. Lo he visto, que no digo que sea la mayoría de casos, y no digo que siempre ocurren, pero lo he visto lamentable. Muy bien, Alejandro. Espero haberle respondido. Muchas gracias. Si alguien desea el PPT, lo voy a dejar al CEFOCAP y lo voy a dejar, o bueno, me escriben acá al correo, al segundo que puse, el primero no, al segundo, y acá también dejo mi número telefónico. La verdad ha sido un gusto. Nos estamos quedando incluso más del tiempo porque la verdad es un momento interesante compartir con ustedes. Gracias por la bastante asistencia que ha habido en el Zoom. Ya no correspondo todas las preguntas porque nos podríamos aquí toda la noche, pero le agradezco mucho la gentileza. ¿Ok? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Con esto finalizamos la clase. Gracias, doctor, por todo. Hasta ustedes por la gentileza en la atención.